Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, por supuesto que quiero agradecer a los que nos dan la oportunidad de compartir esta jornada, al MinCit, al CAICIT, a la OPS y también a nuestros, continentes, que son la UNCuyo, en mi caso, donde estoy exponiendo en este momento, y la OPS Uruguay, que es donde está Emiliano. Bueno, para comenzar, vamos a hablar nosotros de la Web of Data, o sea, de la web de datos y los repositorios institucionales. Haciendo un poco de historia, podemos situar en el año 2010 la expansión del movimiento Open Data, consistente en la puesta a disposición de la sociedad de manera libre de datos procedentes de diferentes organizaciones, fundamentalmente del ámbito de la administración pública o de aquellos proyectos que han sido financiados con dinero público o creados por una institución pública. Los datos proporcionados suelen tratar sobre diferentes temáticas: médicos, geográficos, meteorológicos, sobre biodiversidad, relativos a servicios públicos, etc. El objetivo de exponer los datos a la sociedad es aumentar los resultados que se puedan extraer de ellos. De esta forma, cualquier persona u organización puede construir, en base a esos datos, una nueva idea que produzca nuevos datos, conocimientos o incluso servicios. Se trata de abrir una puerta a la innovación y al conocimiento, así como ofrecer nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, en el caso de la administración pública, el movimiento Open Data viene a apoyar la tendencia Open Government por la transparencia sobre la gestión pública y el fomento de la interoperabilidad entre las administraciones. Esto es como para hacer un marco de introducción sobre el tema, que es muy técnico y del cual se va a explayar Emiliano, porque él está más fuerte en los aspectos técnicos, pero en realidad lo que interesa también remarcar es que es un salto cualitativo respecto de lo que es el Open Access. Hasta ahora hemos compartido documentos. Esto se trata de compartir datos para ser reutilizados. Bueno, y le paso el micrófono a Emiliano para que siga él con la ponencia. Bueno, pasamos a la siguiente slide. En este caso lo que estamos viendo es, en sintonía con lo que decía Isabel, el portal de Open Data del gobierno vasco. En este caso, para actualizarlo, o sea, estamos cayendo en justamente un tema completamente nuevo. O sea, estamos diciendo, bueno, el gobierno o las distintas instituciones van a abrir sus datos, van a publicar sus datos. En este caso, en el caso del gobierno vasco, ha publicado información de estadística de turismo, evolución de los miembros del gobierno, o sea, cuánto crece el gobierno a lo largo de los años. Las farmacias, por ejemplo, la ubicación georreferencial de las farmacias, el listado de personas, y esto desde el punto de vista histórico, por ejemplo, el listado de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, y permiten descargar esta información en archivos zip, XLS, CSV y XRF. Esto, fíjense, a lo que apuntamos es desde el punto de vista de la transparencia, ¿no? O sea, cómo los gobiernos de alguna forma empiezan a publicar su información bajo el objetivo de que se puedan generar nuevas aplicaciones en función de esto. Pasamos a lo siguiente. En este caso estamos con Data.gov, la iniciativa de Estados Unidos. Acá, que divide puntualmente en información en datos, no tengo que hablar de información, tengo que hablar de datos, o sea, directamente se expone dato puro y dato de georreferencia. Se expone, por ejemplo, separé algunos ejemplos: terremotos en el mundo en los 7 días que pasaron para atrás, resultados de encuestas en el uso de energía desde el 2005. Después, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos puso a disposición toda la información de sexo, edad, promedio de edad, estado marital. Por otro lado, hay base de datos de nutrientes de agro, o sea, en función de cómo es que a partir de esta información se pueden llegar a generar nuevas nuevas aplicaciones. Ahora pasamos a el caso de Inglaterra, que publicó proyectos gubernamentales
de, o sea, todos los proyectos que financió a partir de 1 millón de libras desde el año 2007. Por otro lado, indicadores de ayuda social y salud mental. Pasamos al siguiente. Y a partir del 2003, la Unión Europea adoptó las directivas acerca del reuso de información del sector público. Existe un sector que se llama, PSI, que es Public Sector Information, que redactó las reglas acerca de cómo deben exponerse todos estos datos, porque en realidad de lo que estamos diciendo, bueno, las administraciones exponen los datos. Ahora, lo que vamos a analizar es justamente cómo esta información que se expone tiene que estar expuesta de una forma en particular para que sea reusable, semánticamente procesable por tanto las computadoras e entendible por, se supone, o entendible por humanos. Bien, ahora sí. ¿Para qué pueden servir estos datos? O sea, porque acá expusimos un montón de, si se quiere, de palotes para atrás. Bueno, hay una iniciativa en Estados Unidos muy fuerte. Tim Berners-Lee, convenció al gobierno británico de exponer los datos. Por otro lado, existe una movida en cuanto a lo que sería Open Government. Bueno, pero ¿para qué puede servir todo esto? En el caso de, y queríamos separar también dos puntos. Por un lado, ¿cuál es el objetivo de exponer los datos? El objetivo de exponer los datos es que terceros creen servicios a partir de estos datos. Y por otro lado, queríamos exponer también cuál es la licencia de uso de estos datos. En general, todas las administraciones públicas exponen estos datos bajo licencia de propiedad abierta. En el caso de data.gov, fíjense que lograron hacer 390.111 hay sets de datos publicados. Hay 1.113 aplicaciones ya utilizando sets de datos del gobierno. Y por otro lado, hay 51 aplicaciones ya disponibles para móviles a partir de este conjunto de datos generados, publicados. Dentro de estos encontramos la NASA, encontramos, por ejemplo, el Museo Smithsoniano, encontramos información específica sobre SIDA. Todas estas son aplicaciones que han utilizado, que han, si se quiere, remixado o han batido y han podido publicar la información de este tipo de datos que son libremente disponibilizados y han generado aplicaciones a partir de esto. Bueno, ahora nos encontramos con algunos aspectos conceptuales, porque el hecho de decir, bueno, yo voy a liberar los datos, no por sí solo como hecho no sirve. Yo necesito liberar los datos de alguna manera en la cual se respeten pautas que faciliten tanto el procesamiento informático y la interoperabilidad con otros datos. Y por otro lado, ¿qué es lo que se libera? Se libera aquella información, aquellos datos relativos a inversión pública, compras por proveedores, meteorología, datos geoespaciales, datos censales consolidados, y en función de todo esto se puede procesar y se pueden lanzar aplicaciones. Y ahora nos encontramos con la otra pata, la web semántica. Sobre la web semántica, en realidad podemos decir que, así desde el punto de vista conceptual, la principal diferencia entre la web normal que nosotros conocemos, la 1 y la 2.0 y la web semántica, es que mientras la primera vincula páginas o documentos en HTML, la segunda va por ir más allá del concepto del documento y enlaza datos estructurados. Fíjense cómo esto relaciona con lo que venimos hablando, ¿no? Cómo las administraciones, cómo de alguna manera se empiezan a liberar datos, se empiezan a liberar de una forma organizada, y eso de fondo, el hecho de poder conectar esos datos, va a ser la web semántica. Entonces, en la página justo de la W3C encontramos la definición que dice que la web semántica trata de dos cosas. Por un lado, de formatos comunes para la integración y combinación de datos provenientes de diversas fuentes. Fíjense qué aplicable, ¿no? Mientras que la web original se concentró principalmente en el intercambio de documentos. Y también se trata del lenguaje para el registro, de cómo los datos se relacionan con los objetos del mundo real. Esto le permite a una persona o máquina comenzar en una base de datos y luego moverse a través de una serie interminable de bases de datos. A mí, yo me estoy sonriendo porque esta última frase, en realidad, esto permite a una persona o máquina comenzar a moverse entre una serie interminable de datos. Vamos a ver después que sí, que tiene sentido esta última frase. Bueno, acá abordamos RDF. RDF, yo siempre me lo acuerdo, siempre lo relaciono con TRF, por eso ahí incluimos estas son unas pastillas que no sé, están en Uruguay, no están, ¿no? Están en Argentina, son muy famosas.
RDF es un esquema para definir e intercambiar metadatos que se ocupa de la semántica y permite, mediante relaciones de clasificación, crear una jerarquía de conceptos de un dominio. Bueno, esto suena feo, o sea, suena como complejo. En realidad es el modelo que establece el formato de datos que permite al usuario crear lenguajes entendibles para computadoras de manera que éstas se puedan procesar y clasificar semánticamente. Entonces, básicamente es un marco sobre el cual yo voy a poder meter metadatos y voy a poder describir, de acuerdo a un conjunto de reglas, esta información que estoy incluyendo. Sería como un paquete dentro del cual voy a poder incluir información que está relacionada. Como el nombre lo indica, el principal objetivo es la descripción de los recursos en Internet, es decir, una imagen, un documento, una animación, una película, un autor, que pueden ser descritas en términos de propiedades y reconocibles unívocamente a través de una URI. Acá hay un pequeño mensaje para los bibliotecarios. Justamente nosotros estamos aquí en un curso de capacitación en Marco 21, que parte de lo que están hablando es sobre cómo va a ser afectado Marco 21 con las RDA. Fíjense, y esto lo decía ya Eva Méndez cuando fue a Argentina en 2009, que hablaba siempre que uno piensa en RDA le surge RDF y confunde los términos en forma constante. Y fíjense que RDA, en realidad los cambios en las reglas de catalogación apuntan a tratar ya recursos. Fíjense que están muy relacionados y de hecho hay una de las iniciativas más fuertes que es de la Biblioteca Nacional de España que habla de FRBR sobre Linked Open Data, que es el tema que vamos a ver después. Bueno, RDF, para seguir, RDF en realidad habla de tres elementos, de sujeto, predicado y objeto. Sujeto sería de lo que vamos a hablar, o sea, el recurso que vamos a describir. Predicado sería la propiedad que estamos describiendo y el objeto es el valor final que le damos a esa propiedad que trata acerca del sujeto. Ahora hay un esquema con el que lo vamos a entender un poco más. En este caso, nosotros estamos hablando de ese sitio, http://joesmith.org. Ese sería el sujeto, eso es lo que vamos a describir. Vamos a darle una propiedad, que la propiedad va a ser dictitle, el cual va a tener el valor string show homepage. Eso va a ser el objeto. Después vamos a decir que hay alguien que lo hizo, que generó este sitio, lo cual se maneja con otra convención, que no es Dublin Core, se llama FOUP, el cual dice que el nombre de esta persona es el nombre de quien lo hizo, es Joe Smith. Por otro lado, sabemos que Joe Smith tiene una imagen en tal URL, pero a su vez también sabemos que esto tiene derechos asignados por Creative Commons. Fíjense que en este caso RDF a mí me permitió describir, utilizando distintos esquemas de metadatos, un recurso. Y esos distintos esquemas son comprensibles por la computadora. O sea, la computadora va a saber que FOUPmaker en realidad trata de quien lo crea. dictitle va a saber cuál es el título del recurso. Y así, y FOUPdepiction va a saber que eso es una foto, con lo cual voy a poder brindar un servicio de presentar una foto de quién hizo este recurso. Ahora pasamos al tema de Linked Open Data. Esto es una propuesta en realidad de este señor que se llama Tim Berners-Lee, que lo puse ahí mirando justamente en forma con cara calificativa, digamos, las 4 reglas, que en realidad son 4 reglas bastante básicas y bastante simples, de lo que y de alguna forma este señor es muy famoso porque es uno de los creadores, uno de los se supone que es también uno de los promotores más fuertes acerca de la web tal como la conocemos. Él propone 4 reglas básicas en esto que llamamos Linked Open Data. La primera de ellas sería usar URIs, identificando todos los recursos en forma unívoca. En este caso yo había notado, de alguna manera también, porque la gente pregunta, estamos en el slide 13, ¿qué es una URI? Básicamente, bueno, es una cadena de caracteres que identifica un recurso, ya sea físico, web, documento, que se compone de un conjunto de elementos, de un esquema, de una autoridad, de una ruta y un fragmento. En realidad, la segunda regla explica un poco más, que dice, bueno, usar URIs HTTP, o sea, usar HTTP que sean comprensibles para que la gente pueda acceder a un recurso. Por otro lado, usar RDF, y por otro lado, incluir dentro del RDF links hacia otros recursos. Con lo cual vamos generando un tipo de recurso el cual la computadora puede entender y a su vez se haya enlazado con otros recursos los cuales nosotros podemos conectar.
Un ejemplo hipotético, ya para caer un poco en el tema nuestro, podría llegar a ser, bueno, por ahí nosotros podríamos llegar a recibir de los distintos repositorios un registro Open Archives con esteroides RDF, o sea, con RDF, el cual nos permitiera conectar, por ejemplo, con una base de datos terminológica específica. Si es un registro que viene de una disciplina de agro, que conecte con AgroVoc, otro que conecte contra DEX, otro que conecte contra los distintos recursos terminológicos que por ahí potencialmente existen. Pero aparte también podríamos pedir que esta información del registro OAI se conecte contra un dataset que tenga los proyectos de investigación que son financiados en una disciplina. De hecho, en Inglaterra, todos los proyectos que están financiados en una disciplina en particular son un dataset, y yo podría llegar a conectar la información del repositorio. A su vez podría tratar de conectar contra las patentes en esta disciplina, y podría tratar de conectar, y eso va a pasar seguramente en Argentina, con los datos académicos de los autores a través del CBR. A su vez, de los datos de los autores podría conectar con datos geoespaciales, y a su vez podría conectar con publicaciones en editores comerciales. Entonces de acá de alguna forma empezamos a explicar por qué es que las cosas se empiezan a saltar, y yo podría ir de un lado al otro de distintas fuentes, o podría generar una fuente que reúne recursos de información que corresponde a distintas redes. Hay un elemento que nos faltaba que se llama SparkQL. SparkQL es en realidad es un lenguaje de consulta que permite realizar consultas semánticas, consultas sobre RDF, recorriendo las distintas relaciones establecidas en los grafos. Si uno ve, de alguna forma, lo que podría usar con SparkQL es aquella cosa que, de alguna manera, si se quiere, es la promesa de la web semántica, o sea, poder hacer consultas que sean realmente inteligentes. Por ejemplo, del ejemplo anterior, yo podría decir, bueno, quiero todas las publicaciones que existen, o todos los registros que existen en repositorios institucionales, que tengan al menos 2 disciplinas que hayan sido financiadas en el último año y cuyos autores tengan afiliación en las universidades del norte del país. ¿Y por qué puedo responder esa consulta? Porque tengo relacionado el registro que obtuve a través de Open Archives con las disciplinas, a su vez lo tengo relacionado con los autores, y a su vez a los autores los tengo referenciados contra su ubicación geográfica. Esto es más para los informáticos, si se quiere. En realidad se puede ver cómo es que, si se quiere, serían las distintas generaciones. Yo tendría la posibilidad de serializar objetos a través de estas tecnologías y a través de una sintaxis en particular. Pero no tenía significado semántico. A través de las bases de datos relacionales, en realidad a través de MySQL, MSSQL, Oracle, en realidad tenía como datos tablas y valores. Como metadatos tengo definiciones de columnas. Y el identificador tendría un primary key. El lenguaje de consulta tendría un SQL. ¿Cuál sería el significado semántico? Ninguno. A través de una base de datos orientada a XML, por ejemplo, una base de datos que maneja en forma nativa XML, yo podría tener tags y atributos, tendría un esquema como para validar los metadatos, y por ahí potencialmente, muchas gracias, y potencialmente tendría una clave única también. ¿Cuál sería mi lenguaje de consulta? XPath. En el caso de esta nueva, si se quiere, tecnología, yo tendría un grafo de conexiones entre datasets que está compuesto de RDFs, y a su vez lo que tendría sería como metadatos RDF o un lenguaje de ontologías. Como identificador tendría una URI, una URL única, o una URI la cual me está identificando en forma unívoca el recurso, y tendría como lenguaje de consulta SparkQL. O sea, de alguna forma acá vemos, a mí me gustó mucho este esquema, si se quiere, con una visión estrictamente informática, como para ver cómo es que, si se quiere, no lo quiero presentar como que es evolutivo, una cosa evoluciona sobre la otra, porque todos seguimos usando las 4 entradas estas, pero si se quiere acá se puede ver cuál es un pequeño comparativo, y que en realidad sí esta tecnología estaría dando un significado semántico sobre los datos. Acá hay dos definiciones que las tengo que hacer muy rápidas. En realidad el Data Cloud es lo que se llama la nube de datos. En este caso lo que va a presentar es el diagrama de todas las fuentes de datos disponibles y las relaciones. Lógicamente, a mayor cantidad de datos relacionados y que resulten procesables, mayor complejidad en las consultas que yo puedo llegar a realizar.
y el dataset sería la unidad, o sea, la fuente de información que se mide el número de triplas RDF. Algunas tienen interfaz SparkQL, otras no. Ahí va. Siguiente. Fíjense, esto es 2007. Fíjense la cantidad de datasets que implementaban RDF que había en el año 2007, ¿no? O sea, teníamos a Divipedia, que después lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Teníamos a el gobierno de Estados Unidos, que había liberado la información de censo, censal. Teníamos una iniciativa que se llama Music Brains. Teníamos a la BBC, que empezaba a alargar información. Y de alguna forma había otras iniciativas un poquito más dispersas, recursos terminológicos como WordNet. Bien, si pasemos al año 2008. Ya en el año 2008 se empiezan a agregar otras fuentes que son relativas a medios, por ahí se empiezan a agregar la BBC ya con información más, más completa, se empiezan a agregar información de orden académica, se empieza a publicar una de las ontologías más completas que tiene la Divipedia, que es Yago. Se empiezan a publicar diferentes otras fuentes, distintos datasets, lo cual empieza a hacer creer en que esto realmente puede ser la web semántica. Ahí pasamos a 2009, en el cual ya empezamos a encontrar a PubMed, empezamos a encontrar a recursos realmente fuertes, empezamos a encontrar a toda la ontología de genética metida, empezamos a encontrar ya muchos más, empezamos a encontrar áreas dentro de lo que sería el Data Cloud, las cuales son extremadamente interesantes. Empezamos a encontrar a la ACM, empezamos a encontrar a la IEEE, empezamos a encontrar fuentes realmente valiosas. Y esto es el Data Cloud a día de hoy. Lo cual, de alguna manera, también es una mentira. Pasa algo similar a lo que pasa cuando hay, esto es lo que se tiene como información registrada de los datasets que hay y de las posibles conexiones. Hay un punto que yo me olvidé de decir. Fíjense que no es solo importante la cantidad de nodos que están, sino cómo se conectan entre sí. El hecho del cómo se conectan entre sí, más que importante, es crucial. Se sabe que los datasets en realidad están conectados casi todos como un centroide contra Divipedia. Bueno, pero hay muchas conexiones entre sí, y yo podría lograr saltar de un dataset hacia otro y así en forma sucesiva. Me tengo que apurar. Pasemos a la siguiente. Bueno, leyendo un poco la nube, hay absolutamente de todo, desde datos de programas de televisión, radio, hasta información de censos en diversos países, pasando por la estadística de turismo en Zaragoza, hasta fuentes de artículos científicos como PubMed, fuentes terminológicas como Agroboc, y hasta el momento hay poca presencia de Latinoamérica. Bien, Divipedia, en realidad, lo que podemos decir, para decirlo rápidamente, es que es la versión RDF de Wikipedia. Permite hacer consultas sumamente sofisticadas sobre lo que es la Wikipedia. Pasemos a la siguiente. Entonces, básicamente la información que tiene Divipedia tiene 1,83 millones, tiene 3,64 millones de cosas, de las cuales 1,83 están metidas en una ontología consistente, con lo cual de alguna manera serían más usables. Tienen 416.000 personas, 526.000 lugares, 106.000 álbum de música, 60.000 películas, y así en forma sucesiva. Hay un montón de información en Divipedia. Bien, acá encontramos cómo están clasificados de acuerdo al idioma cada uno de los recursos de Divipedia. Vemos que hay 3,5 millones en inglés, 1 millón en alemán, 825.000 en español. Y vemos que en realidad Divipedia también tiene la posibilidad de usar un browser en el cual yo podría explorar directamente Divipedia, el cual va a estar explorando los distintos datasets. Volvamos para atrás. Ahí está, volvemos uno más. Ahora uno para adelante. Bueno, esto en realidad, acá lo que íbamos a explicar es, cuál es nuestro contexto. Nosotros venimos trabajando desde el año 2009 sobre el tema de la web semántica. En el año 2009 la doctora Eva Méndez trató el tema de la web semántica. En la misma podemos ver, a mí me llamaba la atención ver que algunos de estos temas, cuando yo quería por ahí explicarlos, en realidad los explicó, y mucho mejor sin duda, Eva Méndez en el año 2009. Quizás nosotros creemos que estamos dando el paso evolutivo como para poder avanzar en estos temas. Nosotros este año, a instancias de la directora del consorcio CIU, estamos colaborando con el proyecto de investigación Un Nova Ciudad aplicable a Guaraní 3, a la siguiente versión de Guaraní,
para la expresión de competencias educativas a través del posible uso de ontologías. Bueno, BDU2, en realidad desde fines del 2009 nosotros administramos un cosechador sobre los repositorios institucionales. Tenemos alrededor de 55.000 registros correspondientes o metadatos correspondientes a los 18 repositorios nacionales y hemos participado activamente de las iniciativas generadas por el MinSIC, en particular por el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Esta es la BDU2, pueden visitarla, después puedo pasar por el chat la URL, lo voy a hacer ahora, bueno, cuando termina lo hago. Pasamos a la siguiente. Y por otro lado, nosotros hemos empezado a plantearnos, un poco porque la temática se empezó a generar en las distintas listas de repositorios institucionales, que los repositorios tienen que pasar a Linked Open Data, tienen que comenzar a trabajar sobre esta fuente, y nos parece tremendamente lógico. O sea, nos parece que realmente este paso evolutivo hay que darlo. Comenzamos a trabajar con OAI to Load Server, que en realidad tiene un conjunto de información interesante. En realidad lo que permite es justamente publicar la información que se obtiene a través de cosecha en este esquema, o sea, lo redefisa, y por otro lado trata de linkear en forma automática, por ejemplo, un subject en forma más o menos segura contra algún dataset. Todo esto se puede llegar a configurar. Esta es una experiencia que estamos haciendo, estamos viendo a ver cómo puede llegar a funcionar, lo cual nos permitiría, desde el punto de vista del repositorio, ser un dataset, agregarnos ese cloud y poder potencialmente realizar las consultas, si se quiere, tan complejas como las que vimos. Por otro lado, también podríamos trabajar sobre la posibilidad de consumir imágenes de composición química de drogas, artículos relacionados con PubMed, o la IEEE, se podrían utilizar recursos terminológicos como Agrobox, etcétera. Lo que sí hemos trabajado, al menos inicialmente, pasamos a la siguiente, es solo una versión experimental de la BDU2, en la cual, a partir de una consulta, lo que hace es consultar justamente con la Wikipedia. Entonces yo salgo a buscar, por ejemplo, por amoxicilina, y va a buscar a la Wikipedia, interroga a la Wikipedia usando SparkQL, y le dice: a ver, Wikipedia, ¿qué tenés que en los comentarios en español hable de amoxicilina? Ah, ¿tenés todo esto? Bueno, entonces resulta ser que tenés ácido clavulánico. Bueno, dame ácido clavulánico pero en español. Entonces, eso lo podemos llegar a ofertar al usuario como un término relacionado. Lógicamente, la relación semántica que puede llegar a tener esto es bastante débil. Entendemos que Wikipedia responde, o sea, es una traslación, es la redefisación de Wikipedia, con lo cual no es una fuente confiable, por eso de alguna manera todo esto es experimental. No es confiable, y es cierto, no es confiable, pero por ahí es conocimiento social que de alguna forma le puede llegar a servir a la persona como para poder encontrar nuevos documentos y multiplicar la consulta. El siguiente ejemplo nos muestra, por ahí en el caso de la búsqueda de literatura griega, que presenta diferentes tipos de información, y si nosotros hacemos clic o pasamos el link, el mouse sobre alguno de los términos, por ahí podríamos ver cuál es el comentario que dio pie a esta relación que tuvo literatura griega con antología palatina. A mí lo que me parece interesante desde lo personal, por lo menos lo que me resulta atractivo de todo esto, es el hecho de que yo salía a buscar a la inversa de todos los métodos que nosotros conocemos, de buscar un sinónimo en el cual por ahí yo aplico una distancia entre caracteres y te presento una expresión más o menos similar. En este caso estoy saliendo a presentar términos los cuales tienen algún tipo de relación semántica con esto, los cuales no se parecen en nada con lo que es la expresión original. Yo pude ofertar algo en base al conocimiento que alguien... Wikipedia está a cargo de lo mismo que está a cargo Wikipedia, o sea, es... ¿Ahí me escucha mejor? Me corrí del micrófono, me entusiasmé y me corrí del micrófono. Bien. Entonces me parece interesante de alguna forma poder llegar a ofertar cosas que no son estrictamente relacionadas con el mismo término que fue de consulta, sino algo que tiene una relación semántica y que no tiene nada que ver con desde el punto de vista estrictamente de caracteres, con lo que yo salí originalmente a buscar. Bueno, en cualquier caso, esto como conclusión. Sí, ya me están dando las conclusiones, pues. Bueno, en esta presentación recorrimos dos ejes principales: el movimiento Open Data como complementario del acceso abierto y la web semántica Web 3.0 Web of Data. Hemos visto que los dos temas están fuertemente relacionados. Dado el impresionante crecimiento que el Data Cloud manifiesta año a año, a su vez la mayor cantidad de relaciones entre cada dataset, es que se pueden construir aplicaciones
que interrelacionen y recorran y vayan saltando, como decía justamente el sitio de la W3C, el grafo en forma cada vez más compleja y eficiente. Eso va a tener una relación directa con las percepciones del usuario sobre el comportamiento de las aplicaciones, pudiendo relacionar datos y responder a consultas que van a ser percibidas como más inteligentes. O sea, el usuario va a percibir que esto es, que el comportamiento de la aplicación es más inteligente. A mí me gustaría que cierre la sesión Isabel, desde Mendoza. Yo libero el sonido, me falta un slide más de conclusiones, pero ella lo puede brindar. Bueno, a ver si me escuchan. Bueno, los repositorios institucionales son una fuente de información sumamente rica, sea como punto de entrada para relacionar con otras fuentes o incluso como fuente de información primaria o potencial dataset. Las interfaces de búsqueda deben hacer uso de estas posibilidades. El desafío es ocultar la complejidad de SparkQL, trabajar sobre aproximaciones que permitan escalar y recorrer un número rico de grafos y relaciones. Definitivamente las aplicaciones de consulta de información deben dar paso a convertirse en aplicaciones para el descubrimiento de nuevo conocimiento. Y yo, para poder aclarar un poco más sobre este tema, traje un resumen de lo que salió en el InfoSiu, donde nosotros con Emiliano decimos que mientras el acceso abierto proporciona información a través de artículos, libros, música, etcétera, el Open Data lo que ofrece son datos. Esto es un paso más en la conformación del conocimiento, porque al liberar los datos, por ejemplo, de un trabajo científico, se dan a conocer los recursos necesarios para llegar a determinadas conclusiones. Y Emiliano dice, al liberar los datos, base de investigaciones científicas, solo por citar un campo de aplicación, las experiencias se vuelven replicables. Alguien más puede comprobar o refutar lo que el científico afirmó, o bien continuar su línea de investigación en otro ámbito. Se trata, en definitiva, de una democratización muy importante de los datos. Entonces, esto digamos como resumen, como síntesis de a qué apunta digamos esta liberación de datos más que de documentos. Bueno, no sé si hay preguntas. Y voy a liberar el micrófono a Emiliano. Emi. Acá volví. En realidad, ¿cuál es la relación entre FRBR, la Biblioteca Nacional de España, y RDF? Hay un dataset justamente de la Biblioteca Nacional de España, la cual liberó todavía estoy analizándolo, liberó perdón, se me están mezclando las preguntas. Voy a terminar con lo de la BNE. La BNE en realidad liberó una colección en particular, esa colección la ha reflejado en FRBR y por otro lado, 79 manos levantadas, y en realidad por otro lado la publicó sobre Linked Open Data. El Endpoint SparkQL todavía lo estoy analizando y estamos por tomar contacto con ellos porque me parece una iniciativa sumamente interesante. La siguiente, ¿está disponible Divipedia? Sí, es http://divipedia.org. Por otro lado, ¿hay algún tipo de legislación con respecto al tiempo que uno puede retener sus datos antes de liberarlos? Las preguntas que pueden llegar a surgir, a mí me parece muy buena esa pregunta, o sea, me refiero a la pregunta 4 esta de la Biblioteca Central. ¿Hay un tipo de legislación con respecto al tiempo que uno puede retener los datos antes de liberarlos? A mí me parece que en realidad Argentina, puntualmente, nosotros estamos como comenzando con este tema, o sea, no se puede hablar de esto en el sentido de decir, ¿hay algún tipo de antecedente? No lo hay. Yo creo que hay una responsabilidad pública en el hecho de decir, si yo invertí tanto dinero en hacer tales acciones, entonces lo tendría que liberar de inmediato, porque eso fue parte del presupuesto y del ejercicio generado anteriormente. Lógicamente hay información muy sensible y hay información que no se puede liberar. A mí me sorprendía, por ejemplo, data.gov, con lo sensible que es Estados Unidos, que vaya a liberar cuál es la producción, la información, si se quiere, de promedio de edad que tiene el ejército. A mí me parecía muy sensible porque en realidad ellos son
o por ejemplo, cuál es el estado marital. Por ahí eso se puede aplicar y se puede sacar algún tipo de análisis en relación de cómo está compuesto el ejército de Estados Unidos, por acaso. Pero me refiero a que seguramente debe haber información muy sensible, la cual no puede ser por ahí liberada en forma inmediata. Bueno, solo para despedirnos, el agradecimiento nuestro a Eva Méndez porque nos ayudó a corregir nuestro trabajo, a Sandra Reicher que nos asistió con la bibliografía y a Paola Rilevich que por supuesto pone la mejor onda para librarnos de nuestro karma que es estar tan distante siempre en esta jornada. Y me permito hacer una felicitación y un agradecimiento a Laura Martino, que nos hizo compartir la alegría de inaugurar su repositorio institucional en el día de ayer, así que van nuestras felicitaciones y el agradecimiento a todos. Yo quiero agradecer también aquí a la representación, ya estoy trabado, la representación de Uruguay, de la OPS, que me han brindado y del club que me han brindado un excelente lugar, me han dado todas las comodidades, me han dado mate, realmente me han mimado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y me despido yo también.